bienvenidos a un nuevo evento de Compara Software. Mi nombre es Agostina, hoy voy a estar moderando este evento y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y su impacto en la medicina. Les cuento un poco sobre Compara Software. Compara Software es la mayor plataforma de búsqueda y selección de software gratuita, en donde el usuario puede de forma gratuita filtrar y analizar cuál opción de todas nuestros listados de software se adecúan a su situación particular. A través de estos eventos, lo que nosotros buscamos es facilitar el acceso a la tecnología y cada vez nos apoyemos más en la tecnología para llevar a cabo nuestra labor diaria. Tenemos más de 5.000 software listados en nuestra plataforma y de distintas categorías para encontrar ese software adecuado para tu empresa y para tu situación en particular. Hoy nos acompañan de Elite Global Doctors, que son proveedores de un conjunto de servicios digitales para mejorar la experiencia del paciente, del prestador de servicios de salud y de los financiadores de salud. Hoy vamos a ver cómo impacta la inteligencia artificial en el área de la salud y vamos a ver cómo mejorar esta experiencia. Desde ya está el chat abierto para que puedan presentarse, contarnos desde dónde nos están escuchando, ya que tenemos presencia en distintos países de Latinoamérica. Pueden ir dejando sus consultas ahí en el chat mientras esté transcurriendo este evento y al final vamos a estar resolviéndolas junto a este equipo de profesionales que nos acompañan el día de hoy. Si están por ahí, les pido que activen su cámara y su micrófono, Agustín y Clasina. Agustín es director de operaciones en Elite Global Doctors y Clasina es directora médica también en Elite Global Doctors y hoy nos van a estar brindando toda esta información que, bueno, estamos muy ansiosos de escuchar. Ahora sí, les cedo el mando a ustedes y, bueno, ahí tienen la presentación para poder comentarles un poco más sobre esta temática que estamos hablando. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Agos, por la invitación. Un placer estar acá en este webinar y charlando un poco de algo que nos apasiona, la tecnología y la salud. La verdad que en el último tiempo hay grandes cambios, como sabemos, y es la idea de la agenda del día, conversar un poco de la problemática que tenemos hoy, de cómo podemos hacer un sistema de salud más eficiente. Y después hacer una pequeña demo. Y para esto siempre en Elite Global Doctors nos gusta trabajar en equipo y equipos multidisciplinarios. Por eso nos acompaña nuestra directora médica, la doctora Clasina Van Ditmar. Hola Clasi, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Vamos a hablar de algo muy interesante, Agus, ¿no? Totalmente, muy interesante y muy actual. Pero Ujú. bueno, sin más palabras, arranquemos. Como sabemos, la salud digital viene con un crecimiento exponencial en los últimos años. Hay un montón de herramientas que se vienen utilizando en diferentes industrias, pero en la salud vienen un poco relegadas, como pueden ser inteligencia artificial, como pueden ser el Big Data, el análisis de datos, el BI, entre otras herramientas que ya están muy maduras en diferentes industrias, en diferentes mercados, pero que no tenemos hoy por hoy una aplicación clara en la industria de la salud. Sí hay que reconocer que a partir de la pandemia hubo un quiebre en lo que respecta a salud digital. ¿En qué sentido? En que muchos doctores, muchos profesionales de la salud tuvieron que adaptar herramientas desde telemedicina hasta empezar a utilizar gestores de turnos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en parte se colapsó el sistema, pero a la vez había un montón de especialidades donde se aconsejaba no visitar hospitales o instituciones de salud por el riesgo que corría el paciente. Entonces, en esta línea fue una gran oportunidad, a pesar del dolor que trajo, para el crecimiento de la salud digital. En nuestra región, en Latinoamérica, aún falta mucho por un montón de temas relacionados no solamente al desarrollo de la tecnología, sino a la aplicación de la misma en en diferentes sectores de salud. Entendemos como sectores de salud que no solamente es el área de los hospitales o el área de asistencia primaria, sino que también intervienen seguros de salud, intervienen los gobiernos a través de los ministerios y secretarías, y cada uno de estos tienen intereses diferentes, pero
hoy creo que el gran desafío es cómo brindamos un mejor servicio al paciente a partir de la utilización de la información. Acá, como dice este slide, datos que impactan, el dark data. Y es muy cierto esto que el 93% de la información generada en el 2020, que fue esta explosión, ha quedado sin explorar. Sí, si recordamos mucho, fue el boom de entrar a cualquier diario electrónico y ver cómo estaba la pandemia en tiempo real. Recordamos esos mapas donde se iban mostrando la cantidad de casos, cantidad de pacientes vacunados, cantidad de pacientes fallecidos, lamentablemente, que lo íbamos viendo en tiempo real y decíamos, wow, qué conectados que estamos. Pero solamente fue para justamente esa pandemia. Después, si queremos hacer un seguimiento hoy en tiempo real de pacientes que tienen alguna patología crónica, de cómo es su evolución o cómo está el nivel de servicio en hospitales públicos o en el sector privado, la realidad es que la información está en los sistemas, pero no está explotada. Entonces, por eso se está hablando de esta dark data, de este agujero negro donde se pierde la información. La buena noticia es que en general está. El tema es que son datos no estructurados. Como dice acá, más del 80% de los seguros de salud se consideran datos no estructurados. Y si vamos un poco a esto de datos no estructurados, ya acá deben haber algunos que están muy relacionados al tema o que han estudiado el Data Analytics o BI o están utilizando hoy por hoy diferentes herramientas. Y como sabemos, muchas veces se generan campos en los sistemas para que empiecen a generar diferentes información, pero muchas veces esa información solamente queda o para algo administrativo, porque hay que emitir una factura, o porque algún ministerio de salud nos está pidiendo un reporte puntual, y no hacemos un cruce de esos datos o no lo estructuramos de tal manera que nos permita generar información relevante para la toma de decisiones en salud. Estamos hablando desde cómo empezar a analizar problemas que puede ser cómo descomprimir una guardia, cómo descomprimir una urgencia, donde muchas veces, o tal vez el 50% de los casos, los podríamos atender a través de telemedicina. Entonces, al no tener esta información clara o no tener esta información estructurada, nunca se siente el problema y se lo puede empezar a trabajar con herramientas que están en nuestros propios sistemas, historias clínicas. Ni hablar los que todavía no dan ese paso, que aunque a ustedes no les parezca, por ejemplo, en Estados Unidos, el 15% de los prestadores de salud aún no cuentan con una digitalización, y estamos hablando de Estados Unidos, el país más avanzado en tecnología, o uno de los más avanzados. Creo que Israel es el país con mayor tecnología hoy por hoy a nivel mundial, pero bueno, Estados Unidos sabemos lo que representa por el tamaño de su población y por las empresas que, que son de origen estadounidenses en cuanto a tecnología. Siguiendo con esta problemática, hay empresas que dicen, bueno, vamos a invertir, y me ha pasado en primera persona, vamos a empezar a analizar los datos. Entonces, ¿qué agarramos o qué agarra la mayoría de las compañías? Nuestro mejor amigo Excel. Entonces empezamos a armar un montón de tablas, hacemos algunas fórmulas, los buscar B, bueno, las macros ya prácticamente no se utilizan, o las tablas dinámicas para estructurar datos. Algunos, los más osados, empiezan a meter esos Excel en un Data Studio, en un Power BI, para darle una visualización más bonita, pero no son datos que se van tomando en tiempo real y se invierte muchísimo tiempo en la generación y en la estructuración de esos datos. Entonces, acá donde también hay una oportunidad muy grande con respecto a cómo empezar a trabajar y cómo generar sistemas de salud eficientes. Entonces, como dice esta pregunta, ¿qué podría ocurrir si unimos tecnología disruptiva más aseguradoras de salud? En nuestro enfoque, el 85% de las enfermedades se puede prevenir con exámenes y medidas a tiempo. Esto no es información que estemos brindando nosotros, sino que hay múltiples estudios que lo están validando. Si no, Clasi, me corregís en esto, pero la OMS y un montón de fuentes súper validadas lo están mencionando.
Sí, es increíble, pero es así. La prevención siempre hace la diferencia. Exactamente. Y hoy por hoy, al no tener ni siquiera estructurada la información de los pacientes o saber qué podemos hacer, es donde también este 85% no se estaría cumpliendo, pero porque no hay recursos o porque no hay una planificación bien organizada para llevar adelante esta ejecución y llegar a este 85%. Entonces, este 85% que no se logra cumplir, o digamos que hay un 15% que se trabajará en prevención, pero no en una prevención personalizada, sino una prevención macro y sobre determinados problemas, como puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata o algún otro tema relacionado cuando nos acordamos que viene el día de la diabetes, cuando viene el día del HIV, y entonces comienzan tanto los gobiernos como instituciones públicas, privadas, a hacer promoción para la prevención, pero no estamos hablando de una microsegmentación, podríamos hablar en términos más de marketing, para hacerle llegar información al paciente que tiene una tendencia, por ejemplo, a la diabetes o que tiene una tendencia a enfermedades como el hígado graso, que es otra de las que salió hoy por hoy, que se está convirtiendo en pandemia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde vamos? Hoy por hoy la medicina va hacia estas 4P, y no son las 4P del marketing, como decimos, sino hacia una medicina predictiva, personalizada, preventiva y proactiva. Este mix de salud digital, podríamos decir, o de salud preventiva, la verdad que va a revolucionar en los próximos años los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Ya hay antecedentes de esto, de aplicaciones muy mínimas. Por ejemplo, en País Vasco, en 2008, se hizo un estudio muy profundo de cómo mejorar el sistema de salud a partir del uso de la tecnología. Y gracias a la telemedicina y a estar analizando datos en tiempo real, se logró bajar en un gran porcentaje pacientes potenciales a que se conviertan o que tiendan a ser pacientes crónicos, lo cual demanda un gran gasto, ya sea público o privado. En España, como sabemos, la salud es pública al 100%. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a encararnos en este camino de desarrollo de tecnología, de empezar a explorar la inteligencia artificial, que todavía no tocamos, solamente hemos estado hablando un poco de los datos, y lo que estamos buscando es justamente mejorar la calidad de vida de las personas? Ahora, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de las personas? Ayudándolas a que no se enfermen. Y si nosotros ayudamos a que no se enfermen esas personas, de manera directa logramos un sistema de salud mucho más eficiente, donde se bajan los costos, donde tenemos una población sana y donde invertimos en controles periódicos, y ya el sistema de salud no tiene que invertir en tratamientos paliativos como puede ser una quimioterapia o como puede ser un tratamiento crónico en una diabetes, donde hay un costo muy grande asociado que tiene que afrontar los seguros de salud o los gobiernos, ¿bien? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y aplicamos tres grandes tecnologías, que es inteligencia artificial, data analytics y business intelligence. Estas tres nosotros lo estamos poniendo a disposición gracias a nuestra tecnología y a nuestra plataforma, que en breve vamos a ver, para lograr mejorar y ayudar a los seguros de salud o a los hospitales a que brinden, primero que nada, una mejor atención, pero que también empezamos a gestionar el riesgo. Y el riesgo es algo muy importante porque justamente en esa cartera hay un porcentaje muy alto de porcentaje de, valga la redundancia, de tendencia al riesgo. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy la mayoría de los seguros de salud no saben cuál es el estatus completo de sus pacientes. No tienen herramientas para hacer un mapeo porque tendrían que enviar a sus poblaciones a hacerse análisis de sangre periódicos. Ahora, por ejemplo, se hacen análisis de sangre periódicos, pero el laboratorio nos entrega los resultados en papel, no está de manera digital. Entonces, acá es donde empieza esta interacción, esta interoperabilidad, cuando ya hablamos en términos de salud digital,
de empezar a conectar todos los puntos para poder procesarlos alrededor del paciente y empezar a generar un modelo virtuoso de atención con una microsegmentación. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Nosotros no ofrecemos una historia clínica solamente. Ofrecemos lo que es un Patient Relationship Management, donde lo que buscamos principalmente es este relacionamiento con el paciente de manera efectiva y tendiente hacia la prevención, ¿ok? Ofrecemos inteligencia artificial a través de un scan facial que en un minuto ya la doctora nos va a explicar un poquito más porque parece ciencia ficción, pero no lo es. En un minuto podemos obtener constantes de los pacientes y empezar a censar una población muy grande teniendo datos reales de cuál es su estado de salud. Y el Health Data Management, que es el análisis de datos y Big Data en tiempo real para la toma de decisiones. Pero no nos quedamos solamente con estos 3 productos. El PRM lo que nos permite a nosotros es optimizar flujos de trabajo y automatizar. ¿Cuál es uno de los problemas que se han detectado en la salud? Es que justamente el sistema en general está colapsado. No voy al colapso que tuvimos en el 2020, donde ya no había capacidad ni camas para poder atender. Vamos al colapso que, por ejemplo, la gran mayoría de los doctores tienen capacidad para atender sus pacientes, pero no para hacer un follow-up eficiente de cómo está cada paciente. Entonces, acá la tecnología trabaja para el doctor, acompañando el tratamiento con automatización de mensajes, con recordatorios de turnos o con campañas de salud, pero ya entendiendo cuál es su problema o su enfermedad o su tendencia a una enfermedad, porque muchas veces lo que estamos buscando nosotros es adelantarnos a ese problema. Entonces, en esto netamente estamos buscando 2 puntos. Por un lado, generar eficiencia para los doctores y por otro lado, generar calidad de vida para los pacientes a través de procesos automatizados. Con respecto a nuestro flujo de información y cómo vamos trabajando, por un lado, relevamos datos a través de formularios de salud, de encuestas, hacia los pacientes, ScanFace, que es la última tecnología. Una vez que ingresa a nuestra base de datos, ya como datos estructurados, nosotros activamos algoritmos de medicina predictiva que nos empiezan a dar factores de riesgo, como pueden ser riesgo cardíaco, como puede ser tendencia a una diabetes, u otra patología que también esté interesado el cliente o el seguro médico que trabaje con nosotros. Luego tenemos todo lo que es la parte de medicina preventiva, o sea, ya detectamos, ya tenemos clusterizado nuestra población de pacientes y a partir de ahí hacemos un trabajo de microsegmentación y personalización del contenido que le vamos a hacer llegar en conjunto con el seguro, con el hospital. O sea, acá nosotros ponemos la tecnología, brindamos un asesoramiento, pero después el criterio médico va por parte de cada uno de los hospitales o seguros que trabajan con nosotros. Y ahí cerramos con todo lo que es la medicina proactiva, donde hacemos una medición de cómo está avanzando el paciente y vamos corrigiendo también desvíos en la medida que encontramos justamente esos factores. Bueno, le doy paso a la doctora Van Dittmar para que nos explique un poco sobre esta tecnología revolucionaria. Dale, Agu, gracias. Como decía recién Agustín, parece que estamos en el futuro, pero no, ya están pasando estas tecnologías, están llegando a nosotros y en el área de salud yo creo que es un área en la que podemos implementar mucho este tipo de tecnologías. Con respecto del scan facial en particular, realmente es a través de un dispositivo móvil con la cámara frontal. El paciente lo coloca durante 1 minuto tomando todo lo que es la circunferencia facial, enfocándolo bien como lo indica la aplicación, ya lo vamos a ver después en una demostración, y pasado el minuto, increíblemente nos va a dar información de signos vitales básicos que nosotros nos va a dar un montón de información a la hora de tener que atender a ese paciente, que por ahí en otros momentos, teniendo el paciente a distancia, solamente contábamos con el interrogatorio y nos quedábamos como con un pocos de faltos de información. Ahí como muestra la diapositiva, nosotros podemos tener tanto frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Esas eran como un poco más comunes, habían algunos dispositivos que lo podíamos obtener. Pero la novedad acá, empezamos a entrar con
presión arterial, que ya para mí eso fue un montón cuando descubrí que esto se podía medir a través de este scan facial, pero no solamente eso, fueron un poco más allá, y en cierto tiempo vamos a estar pudiendo tener valores de hemoglobina glicosilada, el colesterol, y van en desarrollo muchas más cosas. Ustedes imagínense esta posibilidad de tener el paciente a distancia, ya sea porque está en un viaje o porque tenemos que hacerle algún chequeo, porque sea un paciente crónico o porque hay alguna guardia saturada y lo atendemos a través de una teleconsulta. Teniendo estos valores, hace la diferencia a la hora de tener que dar un diagnóstico diferencial o establecer si es necesario de que sí se tome el trabajo de ir a una guardia y que sea atendido, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que hay que empezar a prestarle atención, y muchos de mis colegas, no sé si hay ahora médicos en este momento en la presentación, pero yo creo que a todos nos va a picar el bichito de decir, bueno, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que nos puede aportar todo esto? Sabiéndolo utilizar de forma correcta, más toda la otra información, como dice Agustín, de un buen análisis de todos los datos. Es real que a partir del 2020, medicina y la parte de salud en general tuvo que amoldarse mucho a esto. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es tocar, a ocultar, y por ahí cuando estamos a distancia con el paciente, hacemos agua. Entonces, con toda esta tecnología nos vamos acercando aún más a ellos. Y ni hablar el hecho de que cuando detectamos un paciente que puede tener alguna predisposición a cierta patología, como decía Agus, el 85% de las enfermedades se pueden prevenir haciendo un interrogatorio concreto donde podamos ver qué herencia tiene de ciertas enfermedades, cómo es el sueño, cómo se alimenta, la epigenética que tiene que ver con el ambiente donde se encuentra y cómo influye en uno mismo. No me quiero meter porque me empiezo a apasionar y hablamos un montón de esto, pero realmente tener como el análisis de todos estos datos para poder identificar quiénes son potenciales pacientes para una cronicidad o algo en particular, yo creo que va a beneficiar mucho, no solamente al paciente, sino al área de salud en general. ¿No es cierto, Augusto? Totalmente, gracias, Clasi. Como dice, entonces ahora fíjense cómo empezamos a armar el rompecabezas y cómo con esta herramienta, entre otras herramientas que estamos poniendo en valor para los seguros médicos o para gobiernos, porque la verdad que hoy estamos con charlas en diferentes ambientes que quieren empezar a incorporar esta tecnología, y es lo que menciona la doctora. O sea, nos permite monitorear pacientes crónicos, nos permite trabajar con riesgos laborales, nos permite medir cuál es el riesgo de nuestra población en tendencia, en nuestra población, cuando hablo población, o nuestra cartera en tendencia a riesgo de patologías crónicas y anticiparnos. La gran ventaja de esto, a diferencia, hay muchos que nos dicen, bueno, pero yo tengo un smartwatch que me mide la presión sanguínea, que me mide la frecuencia cardíaca, que me mide la frecuencia respiratoria, etc. Muy bien, es tal cual, lo mide, pero no todo el mundo tiene un smartwatch. Esa es la realidad. Y hoy sí podríamos decir que un 90, un 95% de la población cuenta con un smartphone. Entonces, la potencia del smartphone, de la cámara frontal, nos está acercando y estamos acortando la distancia entre los pacientes y las instituciones de salud. Entonces, esto es muy importante rescatarlo, y cómo está haciendo un cambio de paradigma, no solamente para detección, sino, como dijo la doctora, también a nivel de telemedicina. La telemedicina es un antes y un después de esto. Lo que nos daba la telemedicina en el 2020, cuando la gran mayoría la descubrió en un punto, era conectar al paciente con el doctor, y corregime, Clasi, vos estabas muy limitada a lo que te manifestaba o al umbral de dolor que tenía ese paciente, pero clínicamente no podías ver prácticamente nada porque la cámara no tenía forma de detectarlo. Entonces, este es Claro. otro de los cambios de paradigma que se están planteando. Bien, pero vamos a hacer una pequeña demo. Voy a abrir acá. Acá está Vamos a la mostrar compañera. realmente cómo funciona Cómo funciona exactamente. este Le doy scan. paso a
a Dolo, A nuestra que bueno, paciente de hoy. ya ha recibido su link. Ahí ya vamos a hacer un recorrido también por la plataforma. Eso es lo que el paciente va viendo cuando le llega el link. Ahí la vemos a Ahí está Dolo. Dolo. Entonces fíjense. Se debe centrar en esa zona. Perdón, Au. Sí, tranquila, dale. Se debe centrar perfectamente el rostro en la zona que lo indica. Y sí, hay que tener una buena luz y estar lo más quietos posible. Va a pasar que va a ser el minuto más largo de tu vida, yo lo sé, pero nos va a dar mucha información a los que estamos del otro lado para poder evaluar, como decíamos, signos vitales, frecuencia cardíaca. Obvio, no es lo mismo cuando vos estás atendiendo a un paciente. Uno de los casos más fáciles de explicar para que se entienda es un paciente de determinada edad que se sabe que tiene hipertensión arterial, que está medicado y está de viaje, por ejemplo. Necesita una atención médica, se lo atiende por telemedicina. En otro momento, si nosotros no teníamos este scan facial, lo más probable es que deberíamos hacerlo, ir a una asistencia física, una asistencia médica, en el caso de que el paciente nos llamara con dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Con sus antecedentes. Entonces, bajo estas circunstancias, con el scan facial nosotros podemos medir ciertos parámetros, como pueden ahí ver los resultados. Dijimos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y en el caso, por ejemplo, de que viéramos de que Dolo fuera una persona hipertensa, ¿no es cierto?, con dolor de cabeza, en ese momento miramos y la presión está en 133/86, si no me equivoco, estaríamos tranquilos y podríamos descartar el hecho de que ese dolor de cabeza puede venir por una suba de presión. Entonces ahí evitamos a que el paciente se tenga que ir a hacer atender en un centro de salud o en una clínica. Sí, siempre bajo recomendaciones y pautas de alarma, pero teniendo ya esta evaluación nos acerca al paciente y simplifica y eficientiza la atención que nosotros podamos darle al paciente, ¿verdad? Es muy simple, como ustedes vieron, es colocar la cámara en el ángulo correcto, con buena luz, y esos son los datos que nos va arrojando. Obviamente también nos da información, que eso podemos explayarnos un poquitito más, con el tema del estrés, que es otro, para mí es otra gran pandemia, el estrés o pandemia del cortisol, que le dicen algunos, en donde a partir de este estrés empezamos a tener un montón de patologías y de problemáticas. Con este scan también podemos ir midiendo cómo van los parámetros y poder hacer cierto control en las personas más conflictivas con respecto a esto. Entonces, gracias Clasi por la aclaración. Ahora estamos entrando a la plataforma Elite Global Doctor. Yo estoy entrando con un perfil de doctor. Entonces, fíjense cómo esta propuesta de valor empieza a tomar forma. Y nosotros desde acá, bueno, la doctora, obviamente que estamos en una instancia de demos, ya recibimos la información en la historia clínica. Entonces nosotros, una vez que llega acá la información, ya son datos estructurados y empezamos a activar los algoritmos que necesita los seguros médicos. A partir de aquí empezamos a activar todo lo que son los procesos de atención y automatización, como les íbamos mencionando. Entonces pueden ver cómo llega cada uno de los mensajes, cada uno de los indicadores, y también si quisiéramos podemos ver acá el resultado para enviarle a los pacientes y que puedan ver el resultado, ¿ok? Acá ya va mucho en el criterio médico porque, como nos han mencionado diferentes empresas con las que trabajamos, si el paciente muchas veces ve el resultado y no está interpretado por un doctor, se empieza a sugestionar, entonces ya empezamos a generar un poco de ruido. Pero de parte nuestra es totalmente configurable para que, bueno, pueda ir generando. Con respecto, ya hablando de la plataforma es un sistema SaaS que tiene diferentes módulos. Voy a ingresar ahora como administrador para hacer un pequeño recorrido de la plataforma nuestra. Es full web, es HIPAA compliant, cumple con la reglamentación de la GRPD también.
en todo lo que respecta a seguridad. Y como les decía, tiene diferentes módulos. Tenemos módulos, o sea, se puede personalizar absolutamente todo, es marca blanca al 100%. Digamos, ¿en qué sentido? Desde el URL, desde la mensajería, desde las especialidades que se quieren generar, desde las historias clínicas, podemos tener diferentes historias clínicas según la especialidad. Ya tiene incorporado todo lo que es la parte de telemedicina, in situ, ya sea por video, por chat o por llamada, queda todo registro dentro de la misma plataforma. Tenemos diferentes capas de seguridad para los doctores, para los miembros del staff, para los administradores, donde, bueno, cada uno puede acceder a diferentes secciones y puede ver, según su nivel de permiso, diferente información. Y también tenemos lo que es los módulos de estadística, que es algo de lo que hemos ido mencionando. Nosotros, en lo que son las implementaciones, al trabajar con seguros de salud, luego lo que hacemos es hacer un análisis y un relevamiento muy exhaustivo de cuál es la necesidad y cómo desean incorporar todo lo que es medicina predictiva en sus procesos de atención. Y a partir de ahí vamos adaptando lo que es las estadísticas y todo lo que es la parte de, por ejemplo, comunicación con el paciente o plantillas para que vayan cargando y enviar SMS, es omnicanal también, digamos, SMS, WhatsApp. En este caso, como es la versión que tenemos de demo y para Estados Unidos, en Estados Unidos no se utiliza WhatsApp, aunque ustedes no lo crean. El canal más seguro para la gente de Estados Unidos es el SMS. Y después también, por ejemplo, tiene integrado todo lo que es la parte de exámenes de laboratorio, todo lo que es la parte de prescripción electrónica o receta electrónica, según el país que lo vean. Y una de las grandes fortalezas que tenemos nosotros como plataforma es la interoperabilidad. Hoy por hoy nos conectamos con cualquier sistema a través de APIs, digamos, brindamos la documentación necesaria para que cada uno de los, digamos, hemos hecho integraciones con gobiernos, hemos hecho integraciones con otras historias clínicas, hemos hecho integraciones con sistemas de seguros para validar si la póliza le cubre o no una prestación determinada. Tenemos integraciones con ERPs para llevar toda la parte de facturación. Entonces acá se puede ver, bueno, absolutamente toda la historia clínica, todas las visitas que fue teniendo, los exámenes que se le fue realizando, los mensajes que se le fueron enviando, los medicamentos. Entonces, bueno, cuando un doctor entra, tranquilamente puede encontrar absolutamente toda la información anidada en un solo lugar, lo cual también le da facilidad a la hora de ingresar. Ya con lo que respecta a la historia clínica, voy a entrar acá a la de Dolores. Esto es lo que mencionábamos. Cada uno de estos campos son parametrizables, ya salen estructurados y a partir de acá nosotros programamos los algoritmos que vayan necesitando las diferentes instituciones y según el formato de atención que tengan, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos lo que es el examen físico, por otro lado todo lo que es la parte de análisis. Trabajamos con los ICD-10, ya están cargados, y por los países vamos cargando los vademecum de acuerdo a la legislación del país. Hoy por hoy ya estamos implementados en muchos países, como es México, como es Colombia, como es Argentina, como es Perú, en Estados Unidos. Me estoy olvidando varias, Guatemala, Panamá, en Latinoamérica, bueno, Brasil tenemos una gran operación, la plataforma ya por default está en 3 idiomas, está en inglés, portugués y español, entonces nos permite agrandar o trabajar con cualquier tipo de clientes según la necesidad que vaya teniendo. Tenemos desde clínicas pequeñas hasta grandes seguros en Latinoamérica que le prestamos servicio a través de esta plataforma. Claro, no sé si querés sumar algo más, vos acá desde tu experiencia también como usuaria. Como experiencia de usuario en la plataforma,
Debo decir que es muy amigable la utilización, es muy fácil identificar todas las zonas donde uno tiene que ir completando, ni hablar el hecho de poder encontrar la información fácil al momento de si es un paciente crónico que tenemos que volver a ver, poder ver la información de chequeos anteriores. Eh, es muy amigable la plataforma, que para mí eso es una de las cosas más importantes a comparación a por ahí otras que he utilizado, es lo que más me ha gustado. Por ahí sí, yo sé que no estamos en la parte todavía de preguntas, pero vi una por ahí que hablaba de qué identifica del rostro el scan. Me parece que eso es algo que yo no aclaré y que deberíamos decir cómo es que trabaja este scan. Lo hace a través de Ok, la fotopletiscografía, que es la incidencia que tiene la luz en el rostro y es así como va captando información. No se registra nada que tenga que ver con la identidad en el rostro, corregime Agus si me equivoco, pero tal no queda cual. nada guardado de lo que es la información del paciente con respecto al rostro y la identidad. Eso quería aclarar. Exacto. Ahora, si me permiten, les muestro rápidamente un slide de cómo trabaja la tecnología para que no queden Después seguimos dudas. contestando las otras, pero esa fue la que quedó pendiente. Ahora ahora les La muestro un plataforma en poco. sí, como estaba diciendo, es muy amigable el uso, que por ahí otras personas que están más cancheras con el uso de la tecnología, por ahí hay ciertos médicos que no, ciertos, o personal de salud en general. Entonces, para mí es un requisito muy importante que pueda hacerse de fácil utilización, de saber dónde colocar correctamente la información, esto de que el scan ya esté automatizado, que apenas se realice el scan vaya a una zona determinada y a partir de ahí nosotros podamos ir analizando todas las variables que podemos tener y llegar a los diagnósticos diferenciales. Exacto. Bueno, acá tienen una pequeña ilustración de cómo funciona. Justamente lo que hace es ver cómo refleja la luz en el rostro y a partir de ahí empieza a tomar las constantes. Una vez que toma las constantes, activa todo lo que es el algoritmo con inteligencia artificial y para que se den una idea, este desarrollo participaron para validar toda la parte médica del Hospital Albert Einstein en Brasil, la Mayo Clinic, el Hospital de Toronto y el Hospital de Tel Aviv, entre otros. Entonces hay una casuística muy grande atrás. Hoy por hoy está en vías de aprobación en la FDA en los Estados Unidos. Ya está presentada toda la documentación y como les dijimos, está revolucionando lo que va a ser la salud digital y los sistemas de salud. Así que, bueno, no sé, Agos, Y si estás por ahí y querés que arranquemos con las preguntas y respuestas. lo otro que quería comentar, Agus, mientras entra Agus también, el hecho de la importancia de la seguridad de los datos que podemos tener con esta plataforma, ¿no es cierto? Yo creo que eso también es un valor agregado, porque por ahí muchos colegas o mucho personal de salud hace las teleconsultas a través de WhatsApp o a través de alguna otra plataforma. Con esta plataforma nosotros nos aseguramos de que la información no se nos va a filtrar para ningún lado y que el paciente está seguro de que lo que se charla en la teleconsulta o lo que se establece en las historias clínicas queda ahí para el uso solamente de quien está autorizado. Buenísimo, por acá estoy. Muchas gracias por toda la información y estuvieron muy activos en el chat haciendo algunas consultas también. La verdad que me gustaría también saber que sabemos que hay muchos médicos en la sala que se han convocado para hoy, a ver si quieren compartirnos su opinión en el chat, qué es lo que les despierta curiosidad de la plataforma y demás. Mientras tanto, si quieren, podemos ir contestando ya estas preguntas. Ahí estaba preguntando Ignacio en qué contexto se puede tomar el scan facial. El contexto en Con realidad respecto, no hay nada en específico, lo puede hacer en cualquier circunstancia. A ver, una persona inconsciente que vos le pongas la cámara encima, eso no va a ser factible porque necesitamos que la persona tenga los ojos abiertos para tomar ciertos parámetros. Pero en general es muy amigable y muy simple la utilización, como explicábamos, el hecho de la cámara frontal, establecerlo en un lugar que quede lo más fijo posible y mantenerse un minuto con buena luz y eso es todo.
Exactamente, Buenísimo. la luz es fundamental. Ujú. Y ahí hay otra pregunta de, bueno, esta ya la de qué identifica, ya Me lo han adelanté. contestado, y si se puede integrar con otras plataformas. Sí, como les mencioné, digamos, se puede integrar con cualquier plataforma. Nosotros tenemos los APIs, eh, tenemos toda la documentación que le enviamos y si hay que hacer alguna integración adicional o generar, bueno, como siempre decimos, somos los dueños del código, así que buscamos una solución para poder integrarnos. Somos a nivel de empresa, tenemos una idea de cooperación y no de competitividad. Es más, hacemos muchas alianzas estratégicas con lo que serían técnicamente o estratégicamente competidores nuestros. Nosotros vamos por un modelo asociativo y vamos generando soluciones mucho más rápidas y penetrando más rápido el mercado con ese concepto. Así que la integración es parte de nuestro ADN, incluso al punto de tener un equipo netamente dedicado a integraciones. Buenísimo, creo que ahí estarían nuestras dudas. Igualmente yo voy a dejar, Agustina, ahí el enlace de tu perfil por si alguien se quiere contactar con vos para ver bueno, si este software se adecua a lo que ellos están buscando en este momento para su Perfecto. institución de salud o para su labor diario. Igualmente, si quedó alguna consulta específica, ahí tienen el contacto de Agustín para comunicarse. Y en unos días ya va a estar este webinar cargado en nuestra plataforma. Les voy a dejar ahí también el enlace para que puedan revisarlo o si quieren invitar a alguien de su equipo a verlo nuevamente, ahí está. Igualmente también los invitamos, como les comentaba al inicio del webinar, a nuestra plataforma de comparasoftware.com a ver si se adecua este software a su situación particular. También tenemos asesores especializados que pueden reunirse con ustedes para ver si es el software que están buscando y identificar su situación en este momento. Así que los invitamos y bueno, les agradecemos a todos por asistir, a ustedes también, Agustín, Clasina, por toda la información que nos brindaron el día de hoy y esperamos que nos estemos encontrando nuevamente en otro evento de Compara Software. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias a a todos. todos.